Y dice la palabra también que en nuestras debilidades el Señor nos hace más fuertes, ¿verdad? Con su gran poder. Entonces esta salida del pueblo de Israel, o este comienzo, fue con fuerza, pero no con la fuerza de ellos. Y los que hemos leído la historia y los que no podemos empezar a leer el libro de Éxodo y conocer cómo fue ese proceso de libertad y todo lo que Dios hizo para que ellos fueran liberados. Y ahí podemos ver muestras de ese gran poder de Dios. En el versículo 9, vamos a leer el 9 y el 10, dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón, justo donde Dios les indicó que acamparan. Ahí los alcanzaron. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El versículo 10 nos dice que temieron y clamaron a Jehová. Seguramente nosotros en algún momento también nos percibimos encerrados o en una situación donde parece que delante de mí no hay más nada, no hay ninguna posibilidad, no hay ningún camino. Voy a sentir miedo, voy a sentir algo de temor. Y el camino correcto es clamar a nuestro Dios, amén, los que conocemos de su gran poder, de su respuesta oportuna. Pero en el versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y en el versículo 12 siguen más preguntas de reclamos hacia Moisés. Entonces en el versículo 10 y el 11 vemos que el pueblo de Dios temió, clamó y reclamó. Cuando nosotros hablamos de una actitud de gratitud en medio de las circunstancias, a veces con nuestras palabras sí agradecemos a Dios. Nuestras oraciones a veces ya las tenemos un poquito organizadas y empezamos dándole gracias a Dios y con nuestros labios la expresamos. Pero Dios, que conoce nuestro corazón y nuestra mente, sabe cuando dentro de nosotros hay todavía reclamos por las situaciones por las que estamos dando gracias. Y el pueblo de Dios en ese momento clamó, pero también reclamó a Moisés, hizo muchos cuestionamientos de que el camino que él les había indicado o que él como líder les había guiado, pues finalmente ahí se iban a morir. Era lo mismo que iba a pasar si quedaban en Egipto. Y debemos tener claro que el lugar de donde Dios nos saca nunca va a ser igual las condiciones al lugar donde Él nos quiere llevar, aunque nosotros muchas veces no lo veamos así. Moisés le respondió en el versículo 13, 14 y 15. Moisés le respondió, en el versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios ya le había explicado a Moisés pues lo que iba a hacer, cuál era el plan, y él tenía la claridad y podía comunicarlo al pueblo de esa manera. Y les dijo que marchen. En el versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Era momento de avanzar en el camino que Dios les había indicado. El hermano Isaías nos tiene un breve videíto que hace referencia precisamente a los 3 primeros versículos. Es como una ayuda didáctica del recorrido inicial. El pueblo de Israel tuvo un largo viaje y pasaron por diferentes tierras. Ellos vivían en una tierra llamada Gosén, en el país de Egipto. Partieron desde la ciudad de Ramesés en dirección a Sucot. Dios no los llevó por el camino corto, porque ese camino atraviesa la tierra de los filisteos. Dios dijo que si iban por esa ruta, los filisteos los atacarían. El pueblo cambiaría de opinión
y querría devolverse a Egipto. Por eso les hizo dar rodeo por el camino del desierto. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. A partir de ese día, el Señor los guiaba mediante columna de nube y fuego. Luego les ordenó a regresar, para que acampen frente a una tierra llamada Pi-Hahirot, que estaba junto al Mar Rojo. Los guió allí porque Dios tenía un plan. En el capítulo 13 del libro de Éxodo, desde el versículo 20 podemos leer, y dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. En ese recorrido iban acompañados de manera sobrenatural, hablando nuevamente de ese gran poder de Dios, de una columna, que en el día era de nube y en la noche era de fuego para alumbrar el camino. Y esa columna los guiaba, los guiaba porque era como la señal que Dios les daba, que si la columna que iba delante de ellos se detenía, ahí debían detenerse, se debía acampar, descansar ahí hasta el tiempo que Dios indicara que nuevamente podían avanzar. En el versículo 17 del libro, en el versículo 17 del mismo capítulo 13 de Éxodo, dice, 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Cuando Dios decide que el pueblo de Israel avance por un camino que, como vieron en el mapa, parecía una vuelta más larga, un camino más lejos, de hecho aquí la palabra dice que era más cerca por el primer camino, y seguramente el pueblo lo sabía, como, o sea, nos van a llevar ahora por el camino más lejos, si podíamos ir por allá, ¿por qué por acá? Y en la parte del video, a mí, o sea, yo este tema de mapas y eso sí me gusta ayudarme porque no logro ubicarme muy bien, pero con esa explicación del video pude entender que para llegar a la orilla donde Dios les pidió acampar, era como devolverse un poquito y llegar a un lugar donde aparentemente iban a estar encerrados por el mar, porque solamente iba a tener el mar delante. Y esas parecen desventajas en nuestro camino. A veces en el camino que Dios nos guía y que nos permite avanzar, pareciera que nosotros vemos o en nuestra vista natural, en nuestra lógica, claramente para nosotros podía haber un camino mejor. En ese momento Dios los estaba librando de tener que batallar, que pelear con los filisteos, y Él tenía un camino más largo, como raro el camino, ¿cierto? Porque se iban a encontrar con el mar al frente, pero era el camino que Dios había preparado para ese proceso de libertad, y donde precisamente en esas dificultades Dios se iba a glorificar con gran poder. Lo dice el versículo 17, regresamos al capítulo 14 y el versículo 17. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Faraón con su ejército salió detrás del pueblo de Israel con unas ventajas claramente notorias. Habla de una caballería, de unos carruajes, de jinetes, de gente de a caballo. ¿Y el pueblo de Israel cómo iba? Caminandito, en el carro de don Fernando. Iba caminando, y además iban caminando con carga, con niños. La Biblia dice que llevaban hasta sus alimentos, los llevaban al hombro, que eran masas que todavía no estaban leudadas. Y eso seguramente hacía que su paso no fuera tan ligero. Realmente, esas desventajas que ellos podían tener en ese proceso frente al ejército. Me veo el mar al frente, no voy a poder pasar, pero el ejército que viene además viene a una velocidad que ni que quiera yo voy a poder medianamente evitar que me sobrepasen, porque ellos vienen con carruajes, con jinetes.
Y Dios dice en el versículo 17 que acabamos de leer que precisamente se quería glorificar en eso, en lo que nosotros vemos como una desventaja en el camino. En eso Dios se quiere glorificar, en eso Dios se quiso glorificar, dice la palabra, en esos carruajes, en esos jinetes, en esa gente de a caballo. El versículo 19 y 20 nos muestran que Dios hizo algo diferente en este momento, porque hablaba de la columna de fuego y de nube que iba delante de ellos. En este momento Dios hizo un cambio. Dice el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esa columna de nube que iba delante de ellos, Dios la pasó atrás del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová y la columna de nube iba detrás de ellos, y luego venía el ejército del faraón. Y no, ese respaldo de Dios no iba a permitir que de ninguna manera se pudieran acercar. Además pasó algo que también me parece sorprendente, y es que esa columna que iba detrás hacia la parte del ejército de Faraón era de nube y era de noche, pero la parte que iba hacia el pueblo de Israel era de fuego. También fue como un cambio importante que Dios hizo en ese momento del proceso. Y Dios se toma el trabajo de hacer detalles y cambios importantes en ciertos momentos, precisamente para mostrar su gran poder a nuestras vidas. Pero a veces los cambios nos incomodan un poquito. Oye, pero ¿por qué así? Si adelante era más fácil, porque cuando iba adelante yo podía ver por dónde ahora acá detrás, y entonces, y no veo, yo quiero estar viendo si va detrás o no. Nos incomodamos con los cambios. Hay algo que me llama mucho la atención en los versículos 21, 22 y 23. Vemos lo que seguramente muchos de nosotros sí hemos escuchado, y es ese momento de ese milagro, porque hemos visto muchos milagros a lo largo de la historia, pero ese momento en que Dios le indica a Moisés lo que debe hacer para que el mar se abra. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios empezó a marchar por ese espacio que quedó seco en medio del mar. De un lado tenían una pared de agua y del otro lado, a los lados, paredes de agua para que ellos pasaran. Y seguramente el pueblo tenía muchas inseguridades a pesar de ver ese milagro, de ese camino que querían avanzar. Hay una imagen de un camino que el hermano Isaías también nos va a mostrar. Y cuando nosotros vamos a emprender un camino, a empezar un camino, seguramente el comienzo se ve ancho, porque estoy en esta perspectiva. Pero al final, o a donde voy a llegar, si es que se logra ver, el camino desde mi perspectiva se va haciendo más angosto. Y a nosotros siempre nos gusta saber el final de las cosas, no sé a ustedes, pero a mí siempre me gusta saber el final de las cosas. Antes de dar el primer paso, yo quiero tener claro como qué me voy a encontrar en el camino, que hay allá, y cómo llego a donde tengo que llegar. Y muchas veces el camino genera esas incertidumbres. Si ellos vieron el mar abrirse y que tenían que avanzar, yo acá imaginándome, ¿no? Seguramente yo en medio de ese pueblo hubiera sido la que pensaba, ¿y si esas paredes se me vienen ahora encima, esas paredes de agua justo cuando voy pasando yo? ¿Cierto? Pero el ejército del faraón, ese camino no se había abierto para el ejército del faraón, ese camino se había abierto solamente para el pueblo de Israel. Hay caminos que se abren para nosotros, y hay quienes creen que pueden pasar por el camino que Dios ha abierto para nosotros. Y para nosotros que sí se ha abierto, dudamos de que podamos pasar con seguridad, con alegría y con gratitud por ahí. Amén. No sé si alcanzaron a ver las noticias como hace algo más de una semana de un accidente que hubo en el Mar Rojo con un submarino. ¿Sí lo escucharon? Que hubo muerto. No, yo les voy a contar.
había un evento turístico, es un tema de un submarino por debajo del Mar Rojo y los turistas por las ventanas, la hermana Luz de Siluvio, por las ventanitas del submarino van viendo todo el paisaje que hay debajo del mar, los corales, los peces, etc. Hubo una situación complicada, no sé porque no entiendo de submarinos, pero se supone que debía estar en el fondo, pero de fondo no quiso salir más y se murieron algunas personas. El pueblo de Israel tuvo la posibilidad de tener ese paisaje, ese panorama mientras caminaba. Yo no sé si lo disfrutó, la Biblia no dice. Solo dice que estaban las paredes de agua a los lados, pero yo me imagino que ahí estaban los peces, los corales, todo lindo, ¿verdad? Pero yo no sé si ellos pudieron disfrutar el paisaje. Y nosotros a veces en nuestro camino, la angustia no nos deja disfrutar el paisaje que Dios ha preparado para nosotros. Antes bien vamos preocupados de pronto porque las paredes de agua se nos van a venir. Pero como les decía, ¿qué le hacía creer al ejército de Faraón que él sí podía pasar en seco? Así como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, de pronto con más seguridad. Y tal vez yo, acá analizando la situación, que el pueblo de Israel se sentía en desventaja teniendo en cuenta que el ejército del Faraón llevaba carruajes, llevaba jinetes, podía ir a más velocidad, en cualquier momento se podían devolver, no sé. Pero de pronto esos que llevan esas ventajas en el camino, que tienen carruajes, que tienen jinetes, no van a alcanzar a llegar al otro lado. Y yo que tengo supuestamente las desventajas, que no tengo los carros, que no tengo los jinetes, que voy con un equipaje pesado, que voy a la velocidad de los demás porque estaban los niños, en fin, sí voy a llegar al otro lado. Y voy a pasar en seco todo ese camino que Dios ha preparado para mí. ¿Por qué? Porque fue preparado para mí, fue preparado para usted. No fue preparado para el ejército de Faraón, no fue preparado para otros. Y quiero hablar a los jóvenes que de pronto están en estudios o en pos de estudiar. A veces cuando somos estudiantes notamos las desventajas que tenemos en ese proceso, en ese camino de formación, en ese camino académico, donde podemos ver que para otras personas es mucho más fácil por muchas cosas que no voy a detenerme a enumerar porque ya vi que el tiempo prácticamente se está acabando. Pero tengan en cuenta que lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales como las ventajas que pueden tener otras personas no van a ser nada significativo en nuestro camino cuando el camino ha sido preparado por Dios para nosotros. Y aunque había un camino más cerca, ese fue el camino que Dios eligió. Dios, y nos lo decían aquí miércoles anteriores, el hermano Luis Alberto decía una frase final, quiero que la anote por aquí, que Dios las cosas grandes no las hace con facilidad, sino ¿con qué? Con omnipotencia, con su omnipotencia. Y Dios ha obrado con omnipotencia en nuestra vida. Y a veces no nos permitimos disfrutar el paisaje. A veces estamos viendo en ese camino lo que no debemos ver. Y no vamos caminando con gratitud en ese camino, con todas las maravillas que Dios hace y todas las decisiones que Dios hizo y cosas que movió y que rodó para aquí, que rodó para allá para que yo pudiera avanzar por ese camino. No lo hemos visto y no lo reconocemos. Pero hoy es un día para agradecer al Señor por ese camino. Además, la Biblia nos habla de que hay un camino para nosotros, para la humanidad. Un camino que Dios preparó con todo el amor para nosotros. Y eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde nos habla de Jesús, presentándonos a Jesús como el camino. Jesús es nuestro camino. Jesús es el camino por el que podemos caminar confiadamente y que al otro lado está esperándonos la vida eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, hay un versículo que es muy especial para mí, es el Salmo 32.
versículo 8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor ha fijado sus ojos en nosotros, el Señor ha fijado su mirada en nosotros, y dice la Biblia que nos quiere hacer entender el camino por el que debemos seguir, que nos quiere enseñar el camino que debemos seguir. Y no siempre nuestras decisiones van de acuerdo con el camino que el Señor ha preparado para nosotros. De pronto podemos pensar como el pueblo de Israel, que nos están devolviendo. Ay, pero entonces sí, Señor, si tú sabías que por acá había esto, ¿para qué me hiciste llegar hasta aquí? Mejor me hubieras dejado acá, para no tener que devolver. Y así cuestionamos muchas cosas del camino. Pero en nuestro camino, mientras estemos en el Señor, ese camino siempre va a tener un propósito, cada cambio, cada situación que se presente. Amén.